Si no te sobrecoge la cólera de una tormenta en el despertar abrupto de un susurro nocturno, acompáñanos por la desértica tierra encantada de los relatos. Busca en el refugio desolado de nuestro podcast. Penetra en los sueños de este hogar hechizado por el horror, donde podrás escuchar narraciones de cuentos al abrigo de la noche plutónica. Atrévete si temes a largos intervalos de horrible cordura. Si crees que no hay mayor terror que la tortura de lo cotidiano, vente a criar cuervos con nosotros. Escucha Territorio Extrañer. Música de Eric Zamm. Un relato de Howard Phillips Lovecraft. He examinado los mapas de la ciudad con el mayor cuidado, pero nunca más he encontrado la Rue d'Auxelles. Y no solo mapas modernos, bien sé que los nombres de las calles cambian. Por el contrario, he profundizado en la historia del lugar y he explorado personalmente cada rincón de cualquier nombre que pudiera responder a la calle que se conocía como la Rue d'Auxelles. Pero a pesar de todo lo que he hecho, tengo que reconocer humildemente que no soy capaz de encontrar ni la casa ni la calle, ni siquiera el barrio donde, durante los últimos meses de mi vida empobrecida como estudiante de metafísica en la universidad, escuché la música de Eric Zamm. No me extraña que mi memoria me falle. Mi salud física y mental se encontraban gravemente perturbada durante el periodo en que viví en la Rue d'Auxelles, y recuerdo que no llevé a ninguno de mis pocos conocidos allí. Pero que no pueda encontrar el lugar de nuevo es a la vez singular y desconcertante, ya que estaba a media hora de la universidad y se distinguía por peculiaridades que difícilmente podían olvidarse. Nunca he conocido a una persona que haya visto la Rue d'Auxelles. La Rue d'Auxelles transcurría al otro lado de un río sombrío, bordeado por almacenes de ladrillo abarrotados de ventanas y que cruzaba un pesado puente de piedra oscura. Siempre había sombras a lo largo de su curso, como si el humo de las fábricas vecinas apagara el sol a perpetuidad. El río también arrojaba un hedor malvado que nunca había sentido en ningún otro lugar y que algún día podría ayudarme a encontrarlo, ya que estoy convencido de reconocerlo de inmediato. Más allá del puente había calles estrechas y empedradas con vías, y después comenzaba el ascenso, al principio de manera gradual, pero de manera increíblemente empinado hasta llegar a la Rue d'Auxelles. Nunca he visto otra calle tan estrecha y empinada como la Rue d'Auxelles. Era casi un acantilado, cerrado a todos los vehículos, que ofrecía varios tramos de escalones y que terminaba en la parte superior en un alto muro cubierto de hiedra. Su pavimento era irregular, a veces adoquines de piedra, a veces cantos y a veces tierra desnuda con vegetación gris verdosa. Las casas eran altas, con techos altos, increíblemente viejas y locamente inclinadas hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. De vez en cuando una pareja de casas enfrentadas e inclinadas hacia adelante casi se juntaban sobre la calle formando un arco, impidiendo que llegara la mayor parte de la luz al suelo. Entre algunas de las casas, de lado a lado de la calle, había unos cuantos puentes suspendidos. Realmente, los habitantes de aquella calle me impresionaron. Al principio pensé que era porque todos eran silenciosos y hoscos, pero luego decidí que era porque todos eran muy ancianos. No sé cómo llegué a vivir en una calle así, pero no era yo cuando me mudé allí. Había estado viviendo en muchos lugares pobres, de los que me habían desalojado siempre por falta de dinero, hasta que por fin encontré esa casa tambaleante en la Rue d'Auxelles.
El sitio estaba regido por el paralítico Blandot. Era la tercera casa desde la parte de arriba de la calle y con mucho la más alta de todas. Mi habitación estaba en el 5.º piso. Era la única ocupada de esa planta, ya que la casa estaba casi vacía. La noche que llegué, escuché una extraña música procedente de la buhardilla y al día siguiente le pregunté al viejo Blandot sobre aquello. Me dijo que era un viejo violinista alemán, un extraño hombre mudo que firmaba como Eric Zahm y que tocaba por las noches en una orquesta de teatro barata, y añadió que el deseo de Zahm de tocar por las noches, después de su regreso del teatro, era la razón por la que eligió esa habitación alta y aislada en la buhardilla, cuya única ventana era el único punto en toda la calle desde el que se podía mirar por encima del muro del final hacia el panorama más allá de su declive. A partir de entonces, escuchaba a Zahm todas las noches que me mantenía despierto, asombrado por lo extraño de su música. No sabía yo mucho de ese arte, pero estaba seguro de que ninguna de sus armonías guardaba parecido alguno con toda la música que yo había escuchado antes, por lo que concluí que era un compositor de genio altamente original. Cuanto más escuchaba, más me fascinaba, hasta que después de una semana resolví conocer al anciano. Una noche, cuando regresaba de su trabajo, intercepté a Zahm en el pasillo y le dije que me gustaría visitarlo y verle tocar. Era una persona pequeña, delgada, encorvada, que usaba ropas gastadas, con ojos azules, cara grotesca, como de sátiro, y el cráneo casi calvo, y mis primeras palabras parecieron enojarlo o asustarlo, pero mi talante, sinceramente animoso y amistoso, sin embargo, acabó por aplacarle y me hizo un gesto de mala gana para que lo siguiera por las escaleras oscuras, crujientes y destartaladas del ático. La habitación, una de las dos únicas de la buhardilla, estaba en el lado oeste, hacia el alto muro que formaba el extremo superior de la calle. Su tamaño era muy grande y parecía mayor debido a su extraordinaria desnudez y desorden. Tenía una cama estrecha de hierro, un lavabo sucio, una mesa pequeña, una gran librería, un atril de músico de hierro y 3 sillas antiguas. También había partituras apiladas en desorden sobre el piso. Las paredes eran de tablas desnudas y probablemente nunca habían conocido el yeso, mientras que la abundancia de polvo y telarañas hacía que el lugar pareciera más desierto que habitado. Evidentemente, el mundo de belleza de Eric Zahm estaba en un cosmos lejano de la imaginación. Haciéndome un gesto para que me sentara, el mudo cerró la puerta, giró el gran cerrojo de madera y encendió una vela para aumentar la luz. Después sacó el violín de una funda apolillada y tomándolo se sentó en la silla menos incómoda. No usaba el atril para partitura. Sin darme a elegir la pieza, arrancó a tocar de memoria y me deleitó durante más de 1 hora con notas que nunca había escuchado, compases que debían haber sido de su propia concepción. Describir su naturaleza exacta es imposible para alguien sin conocimientos de música. Era una especie de fuga, con paisajes recurrentes de la calidad más cautivadora, pero me di cuenta, porque era evidente, de la ausencia de las extrañas notas que yo había escuchado desde la habitación de abajo en otras ocasiones. Recordaba bien esas notas inquietantes, porque a menudo las tarareaba y silbaba de manera inexacta para mí mismo. Así que cuando el violinista por fin dejó su arco, le pregunté si iba a tocar alguna de esas notas. Cuando lancé mi ruego, su arrugado rostro de sátiro perdió la placidez aburrida que había tenido durante la interpretación y parecía mostrar la misma curiosa mezcla de ira y de miedo que había notado cuando lo abordé por primera vez. Por un momento me sentí inclinado a usar la persuasión, considerando su resistencia como un capricho de la sensibilidad. Incluso intenté espolear el extraño humor de mi anfitrión silbando algunas de las notas que había escuchado la noche anterior, pero no seguí esa dirección más que por un instante. El músico mudo reconoció lo que silbaba. Su rostro se distorsionó repentinamente, con una expresión completamente más allá del análisis, y su huesuda mano derecha, grande y fría, se estiró para taparme la boca y silenciar la burda imitación. Al hacerlo,
dio una muestra aún mayor de su excentricidad, lanzando una mirada de sobresalto hacia la única ventana con cortinas, como si temiera a algún intruso. Una mirada doblemente absurda, ya que la buhardilla era alta e inaccesible, incluso para los techos adyacentes, siendo esta ventana el único punto de la calle empinada, como me había dicho el conserje, desde el que se podía ver por encima del muro final. La mirada del anciano me recordó el comentario de Blandot, y seguí el deseo caprichoso de contemplar el panorama amplio y vertiginoso de los techos iluminados por la luna y las luces de la ciudad más allá de la cima de la colina, que de todos los habitantes de la Rue d'Auxelles solo este músico malhumorado podía observar. Me acerqué a la ventana, y ya había retirado aquellas cortinas anodinas cuando, con una rabia asustada aún mayor que la de antes, el inquilino mudo se interpuso, pero esta vez moviendo su cabeza hacia la puerta mientras nerviosamente se esforzaba por arrastrarme hasta allí con ambas manos. Completamente disgustado con mi anfitrión, le ordené que me soltara y le dije que me iría de inmediato. Su ímpetu se relajó al comprobar mi propio disgusto y ofensa, y su ira pareció disminuir. Volvió a agarrarme, pero esta vez de manera más animosa. Me sentó en una silla y entonces, con un gesto pensativo, fue hasta la desordenada mesa y allí escribió algunas palabras a lápiz en un francés rudimentario propio de un extranjero. La nota que finalmente me entregó era una llamada a la tolerancia y al perdón. Zahn dijo que era viejo, solitario y afligido por los miedos extraños y trastornos nerviosos relacionados con su música y con otras cosas. Había disfrutado mostrándome su música y deseaba que yo volviera otra vez y que no me sintiera molesto por sus rarezas, pero no podía tocar para otro sus extrañas armonías y no podía soportar que otro las escuchara, ni podía soportar que nada en su habitación fuera tocado por otro. No se había dado cuenta hasta nuestra conversación en el pasillo de que su música se escuchaba desde mi habitación y me instaba a que lo arreglara con Blandot para mudarme a una habitación más baja desde la que no se oyera por la noche. Él escribió se haría cargo de la diferencia de la renta. Cuando me senté a descifrar su execrable francés, me sentí más indulgente con el viejo. Era víctima de un padecimiento físico y nervioso, como yo y mis estudios de metafísica me habían enseñado a ser condescendiente. En el silencio se oyó un leve sonido desde la ventana, probablemente el postigo temblado con el viento de la noche, pero por alguna razón me asusté de forma casi violentamente como Eric Zahn. Cuando terminé de leer, estreché la mano de mi anfitrión y partí como amigo. Al día siguiente, Blandot me dio una habitación más cara en el tercer piso, entre los apartamentos de un prestamista envejecido y la habitación de un tapicero respetable. No había nadie en el cuarto piso. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que el entusiasmo de Zahn por mi compañía no era tanto como parecía cuando me persuadió para que me mudara de la quinta planta. No me invitó a que lo visitara, y cuando lo hice se mostró incómodo y tocó con indiferencia. Esto era siempre de noche, de día dormía y no admitía a nadie. Mi afecto por él no creció, aunque la sala del ático y la música extraña parecían ser una extraña fascinación para mí. Albergaba un irresistible deseo por mirar por aquella ventana, por encima del muro y de la pendiente invisible hacia los techos y las agujas relucientes que suponía se extenderían por allí. En una ocasión subí a la buhardilla durante las horas de teatro, cuando Zahn estaba fuera, pero la puerta estaba cerrada. Lo que sí logré fue escuchar las notas nocturnas del viejo mudo. Al principio iba de puntillas a mi antiguo quinto piso, luego junté la audacia suficiente como para subir la última escalera chirriante hasta la buhardilla. Allí, en el estrecho pasillo, fuera de la puerta cerrada con el ojo de la cerradura cubierta, a menudo escuchaba sonidos que me llenaban de un temor indefinible. El temor de la vaga maravilla y el inquietante misterio no era que los sonidos fueran horribles, porque no lo eran,
pero sí que tenían vibraciones que no sugerían nada en este globo terráqueo y que a ciertos intervalos asumían una calidad sinfónica que difícilmente podría concebir como una producida por un intérprete. Ciertamente, Eric Zahn era un genio de poder salvaje. A medida que pasaban las semanas, la interpretación se volvió más salvaje, mientras el viejo músico adquiría una creciente demencia y una furtividad que daba pena verlo. Se negaba a que le visitara a cualquier hora y me rehuía cada vez que nos cruzábamos por la escalera. Entonces, una noche, mientras escuchaba tras la puerta, oí como un violento chillido se convertía en una babel de sonidos caóticos. Un pandemonium que me habría llevado a dudar de mi propia cordura, de no haber sido porque un sonido que llegaba de detrás de la puerta cerrada, una prueba vaporosa de que el horror era real, un grito espantoso, inarticulado, que un mudo solo podría emitir en momentos de la más terrible angustia o miedo. Llamé repentinamente a la puerta, pero no recibí respuesta. Después esperé en el pasillo negro, temblando de frío y de miedo, hasta que escuché el débil esfuerzo del pobre músico por levantarse del suelo con la ayuda de una silla. Pensé que acabaría de volver en sí después de una pérdida de conciencia, por lo que insistí con mi llamada al mismo tiempo que gritaba mi nombre de manera tranquilizadora. Sentí como Zahn llegaba a trompicones a la ventana para cerrar el obturador y la hoja, y luego, tropezando hasta la puerta, me abrió sin desfallecer y sin vacilar a la hora de admitirme. Esta vez su deleite por haberme presentado era real, porque su cara distorsionada brillaba de alivio mientras se aferraba a mi abrigo como un niño agarrado a las faldas de su madre. Temblando patéticamente, el anciano me obligó a sentarme en una silla mientras se hundía en otra, junto a la cual su violín y su arco yacían descuidadamente en el suelo. Se sentó inactivo durante un tiempo, asintiendo de forma extraña, pero dando la paradójica impresión de que estaba atento a algo con intensidad y temor. Al cabo de un rato, pareció satisfecho y mientras se acercaba a una silla junto a la mesa, escribió una breve nota, me la entregó y volvió a la mesa, donde comenzó a escribir de forma rápida e incesante. En la nota me imploraba, en nombre de la misericordia, y para satisfacer mi curiosidad, que esperara donde estaba mientras él preparaba un relato completo en alemán de todas las maravillas y los terrores que lo acosaban. Esperé, y el lápiz del hombre mudo voló sobre el papel. Tal vez fue una hora más tarde, mientras seguía esperando, y las hojas escritas de manera febril del viejo músico seguían amontonándose, cuando vi que Zahn estaba a punto de entrar en un shock horrible. No me cabía duda de que estaba mirando a la ventana con cortinas y escuchaba temblando. Entonces me pareció que oía un sonido, aunque no era un sonido horrible, sino más bien una nota musical exquisitamente distante que sugería que había alguien tocando en alguna de las casas vecinas o en una morada más allá del alto muro sobre el que nunca había podido mirar. Sobre Zahn, el efecto fue horrible. Dejó caer el lápiz de repente. Se levantó, agarró su violín y comenzó a desgarrar la noche con la interpretación más salvaje que jamás había escuchado de su arco, salvo cuando lo hacía detrás de la puerta. Sería inútil describir la interpretación de Eric Zahn en esa terrible noche. Fue más horrible que cualquier otra cosa que haya escuchado, porque ahora podía ver la expresión de su rostro y podía darme cuenta de que esta vez el motivo era el miedo absoluto. Entendí que estaba tratando de tocar música para alejar a algo, o que acallara a algo que sentía que debía ser terrible, aunque no podía imaginar qué debía ser. Su forma de tocar fue creciendo de forma fantástica y delirante e histérica, pero manteniendo hasta el final las cualidades de genio supremo que sabía que ese extraño anciano poseía. Reconocí la pieza. Era una danza húngara muy popular en los teatros, y por un momento me di cuenta de que era la primera vez que oía a Zahn interpretar una obra de otro compositor. Tocaba más y más fuerte, más y más,
y el quejido de su violín era cada vez más violentamente desesperado. Su cuerpo sudaba de forma extraña y abundante y se retorcía como un mono, siempre mirando frenéticamente hacia la ventana con cortinas. En sus notas casi podía ver la sombra de sátiros y bacantes bailando y dando vueltas locamente a través de abismos hirvientes de nubes, humos y relámpagos. Y después creí oír una nota estridente y sostenida que no venía de su violín, una nota suave, deliberada, intencional y burlona que llegaba desde muy lejos hacia el oeste. En esta coyuntura, el cierre de la ventana comenzó a sonar con un aullido de viento nocturno que había surgido afuera, como en respuesta a la locura que sonaba dentro. El instrumento de Zahn se superó a sí mismo, emitiendo ahora sonidos que nunca había creído que pudieran salir de un violín. El obturador sonó más fuerte, se soltó y comenzó a golpear contra la pared. Luego, el cristal se rompió temblando bajo los persistentes impactos y un viento frío se precipitó hacia adentro, haciendo que las velas chisporrotearan y que susurraran las hojas de papel sobre la mesa donde Zahn había comenzado a escribir sus horribles secretos. Miré a Zahn y vi que estaba más allá de la observación consciente. Sus ojos azules estaban hinchados, vidriosos, ciegos, y la frenética música se había convertido en una orgía ciega, mecánica e irreconocible que ninguna pluma podría plasmar. Una repentina ráfaga de viento, más fuerte que las otras, alcanzó el manuscrito y lo llevó hacia la ventana. Desesperado, fui detrás de las hojas que volaban por la habitación, pero antes de que hubiera podido llegar los cristales rotos, ya habían desaparecido. Entonces recordé mi viejo deseo de mirar desde la ventana, la única ventana de la Rue d'Auxelles, desde la cual se podía ver la pendiente más allá del muro a la ciudad que se extendía debajo. Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad siempre ardían, y esperaba verlas allí en medio de la lluvia y del viento. Sin embargo, cuando miré desde lo más alto de todas las buhardillas de la calle, mientras las velas chisporroteaban y el violín loco aullaba con el viento de la noche, no vi ninguna ciudad extendida abajo, ni luces amistosas brillando en las calles recordadas, sino solo la oscuridad del espacio ilimitado. Un espacio inimaginable, vivo, con movimientos y músicas, que no se parece a nada en la tierra. Me tambaleé hacia atrás en la oscuridad. Sin manera de encender una luz, choqué con la mesa, volqué una silla y finalmente caminé a tientas hasta el lugar en la oscuridad donde sonaba la música impactante. Quería ponerme a salvo, a mí y a Eric Zahn, o al menos podría intentarlo, de cualesquiera que fueran los poderes que se oponían a nosotros. En un momento sentí que algo frío me había rozado y grité, pero mi grito no podía escucharse por encima de aquel violento sonido. En la oscuridad, noté que el arco del músico me golpeaba locamente y supe que estaba cerca de él. Lo busqué a tientas hasta tocar el respaldo de la silla de Zahn y luego lo agarré y le sacudí el hombro en un esfuerzo por hacerle volver en sí. El músico no reaccionaba, pero su violín seguía chillando sin aflojar. Moví mi mano hacia su cabeza para detener su rítmico movimiento y le grité al oído que ambos debíamos huir de aquellas cosas desconocidas de la noche. Pero él no me contestó ni disminuyó el frenesí de su música indecible, mientras que a lo largo de la buhardilla extrañas corrientes de viento parecían bailar en medio de aquella oscura Babel. Cuando mi mano tocó su oreja, me estremecí, aunque no sabía por qué. No sabría explicarlo, pero su cara inmóvil estaba helada, rígida, sin respiración. Los ojos vidriosos se hinchaban inútilmente en el vacío, y luego, por algún milagro al encontrar la puerta y el gran cerrojo de madera, me alejé sin dudarlo de aquel rostro de ojos vidriosos en la oscuridad y del aullido macabro y maldito del violín, cuya furia aumentaba cada vez más, incluso en el momento en que me marchaba.
Salté, floté, casi volé bajando por esos escalones sin fin a través de la escalera, corriendo sin pensar en la estrecha, empinada y antigua calle de escalones y casas tambaleantes, repiqueteando los escalones y sobre los adoquines en las calles más bajas y el río de barrancos pútridos, jadeando a través del gran puente oscuro hacia las calles más anchas y sanas y bulevares conocidos. Todas aquellas impresiones terribles permanecen conmigo y recuerdo que no había viento y que la luna había salido y que todas las luces de la ciudad parpadeaban. A pesar de mis búsquedas e investigaciones más cuidadosas, nunca he podido encontrar la Rue d'Auxelles, pero no lo lamento del todo, ni por esto que he relatado, ni por la pérdida en abismos inimaginables de las hojas escritas que contaban, como solo podría haber explicado la música, Eric Zamm. Si has escuchado hasta el final sin someterte al embrujo de las tierras del sueño y te ha gustado, dale al corazón, suscríbete, comenta, tómate una birra, besa a tu pareja o comparte nuestro contenido en tus redes. Es gratis. Hasta la próxima. Mientras llega, seguiremos criando cuervos al amparo lóbrego de nuestra morada.